Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Es un gusto saludarlos el día de hoy, como siempre. Hoy vamos a platicar acerca de la clasificación legal de los comerciantes. Vamos a ver también qué son los actos de comercio, cuáles son los actos de comercio que regula como tal el código de comercio de nuestro país. La clase pasadita estuvimos platicando un poquito de qué es el comercio, qué son los comerciantes, platicamos también de los sujetos del derecho mercantil. Hoy ya nos vamos a entrar más profundamente en el estudio de los actos de comercio. Vamos a empezar platicando la clasificación legal de los comerciantes. Los comerciantes legalmente se dividen en dos tipos, o existen dos tipos de comerciantes reconocidos por el derecho mercantil. El primero de estos comerciantes son lo que se conocen como comerciantes individuales. Los comerciantes individuales son las personas físicas, como tú, como yo, ¿verdad?, que realizan actos de comercio. Los requisitos para poder ser un comerciante individual son, entre otros, ¿verdad?, que la actividad de comercio que realicemos sea lícita, que tengamos capacidad legal para realizar el acto de comercio, y acordémonos que nosotros adquirimos capacidad legal cuando cumplimos la mayoría de edad y cuando además no estamos impedidos para realizar un acto de comercio, es decir, no somos corredores, no somos notarios, etcétera, etcétera, no estamos en quiebra, ¿verdad?, no nos hemos declarado en quiebra. Y además que no padezcamos de ningún tipo de enfermedad mental, que mentalmente nos encontremos en condiciones adecuadas para poder ejercer el comercio, ¿verdad? El segundo tipo de comerciante que reconoce el código de comercio del país, que regula pues toda la actividad mercantil, es precisamente el comerciante colectivo. El comerciante colectivo son las empresas o las personas morales, vaya, las personas morales que se dedican a actos mercantiles. Ejemplo, una empresa mercantil, obviamente, una organización mercantil cuyos fines son fines de lucro. Entonces esa va a ser un comerciante colectivo. Entonces el comerciante individual van a ser personas físicas como tú o como yo, que cumplan los requisitos para poder realizar actos de comercio, y el comerciante social va a ser aquella empresa, ¿no?, la persona moral que constituye una empresa mercantil. Ahora que ya sabemos de qué se trata la clasificación de los comerciantes, vamos a entrar de lleno al estudio de los actos de comercio. Para ello voy a pedirles que se sitúen, porque son varios, en su código de comercio. El artículo 75 del Código de Comercio habla acerca de cuáles son los actos que la ley reconoce como actos de comercio. Sin embargo, antes de entrar en ese tema, yo les quiero platicar un poquito de qué son los actos de comercio. Los actos de comercio son aquellas actividades por el cual una persona realiza una transacción con un bien, con un servicio, con lo que sea, ¿verdad? Pero por esa transacción la persona tiene un beneficio económico o tiene un lucro. ¿Cuándo le vamos a llamar lucro a algo? Cuando se obtiene un beneficio económico por alguna acción que nosotros realicemos. Si yo, por la acción que realizo, por la transacción que estoy realizando, obtengo un beneficio económico, entonces va a ser acto de comercio, ¿verdad? Los actos de comercio no tienen se clasifican como tal en actos de comercio y en actos mixtos. Van a ser actos de comercio cuando no sean actos de naturaleza civil. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando no sean actos que propicien causas relativas, causas y consecuencias, ¿verdad?, relativas a actos civiles, como por ejemplo el matrimonio es un acto civil y no es un acto de comercio. La patria potestad es un acto civil y no es un acto de comercio.
La familia es un acto civil y no es un acto de comercio. El nacimiento, por ejemplo, el hecho de que tú saques su acta de nacimiento es un acto civil y no un acto de comercio. Entonces, van a ser todos actos de comercio que no sean actos civiles. Todos los que no sean actos civiles serán actos de comercio, es decir, que no sean matrimonio, que no sean actos inherentes a las consecuencias de nuestra existencia que tiene que regular el Estado, como por ejemplo el nacimiento, la capacidad, la mayoría de edad. Todos esos son actos civiles, ¿ok? Bien, ahora que ya sabemos que hay actos de comercio que se distinguen, que se llaman actos de comercio porque la ley los distingue de los actos civiles, también hay actos conocidos como mixtos, que también maneja el marco jurídico mercantil. Los actos de comercio mixtos son aquellos que solo van a traer lucro para una parte. Sin embargo, la otra parte que celebra ese acto de comercio es una persona que no es comerciante, que sus actos son inherentemente civiles. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros un día vamos a comprar al mercado pollo, con el señor que vende pollo en el mercado, eso es un acto mixto. Les voy a decir por qué. Porque el vendedor sí se dedica de manera ordinaria a vender, a comprar cosas para poder subsistir. Lo hace su trabajo, lo hace su profesión, su modo de vida. Mientras que nosotros solo compramos para satisfacer nuestras necesidades. Y si yo compro solamente para satisfacer mis necesidades, no estoy realizando un acto de comercio como tal, sino estoy realizando un acto de supervivencia o de sobrevivencia. En ese caso, el mío es acto meramente civil. Entonces, es acto mixto porque para una persona sí es un acto de comercio, pero para la otra no. Lo mismo pasa también cuando nos ponemos en contacto con una corredora de bienes y raíces y queremos comprar una casa con esa corredora de bienes y raíces. Para la casa de bienes y raíces, eso es un acto de comercio porque va a obtener un beneficio económico por la venta de un inmueble. Sin embargo, para ustedes es satisfacer su necesidad de vivienda. Entonces, ustedes no están realizando un acto de comercio, están satisfaciendo sus necesidades, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hablar de lo que la ley reputa como actos de comercio. La primera fracción de la ley, por acá se las voy mostrando. Si ustedes tienen, no me permite el teléfono cambiar la cámara, sin embargo se las voy leyendo. Si ustedes tienen la ley el Código de Comercio a la mano, pueden localizar el artículo es el artículo 75 y vamos a empezar. Bueno, una de las cosas que la ley reputa como actos de comercio son todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, y les voy a hablar un poquito de este término. Cuando hablamos de adquisiciones, estamos hablando de cosas que yo adquiero con la finalidad de tener un beneficio económico. Cuando hablamos de enajenaciones, estoy hablando de cualquier cosa que se pueda vender o comprar o que se pueda trasladar el dominio de la misma. Por ejemplo, si yo me dedico a vender casas, eso es una enajenación. Si yo me dedico a comprar casas para luego venderlas más caras, también es enajenación. Si yo rento una casa, es decir, traslado el dominio más no la propiedad, rento una casa, también doy a rentar una casa, también es un acto de enajenación. Y finalmente los alquileres, que es lo mismo que les estaba yo explicando. Todo ello, todas estas acciones con propósito de especulación comercial. La especulación comercial es eso, es el hecho de que por un acto de comercio yo obtengo un beneficio económico. Por ejemplo, las personas que venden pollo, volviendo al mismo ejemplo, ¿será que venden el pollo igual al mismo precio que lo compran? La verdad es que no, le tienen que ganar, esa es su especulación comercial. La segunda fracción nos habla que también se reputan como actos de comercio la compra y venta de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Ejemplo, yo soy una persona que me dedico a comprar casas para luego venderlas más caras. En ese caso es un acto de comercio porque lo hago para obtener un beneficio económico. Tercero, las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Si se dan cuenta,
la mayoría de las sociedades mercantiles están compuestas por acciones. Cuando yo compro esa acción con finalidades comerciales, pues lo mismo, ¿verdad? Si quiero obtener una especulación económica, un beneficio económico, es un acto de comercio. Las empresas que se dedican al abastecimiento y suministros, las empresas que se dedican de abastecer a otras empresas o que les surten suministros a otras empresas, también realizan actos de comercio según la ley. La fracción cuarta nos dice las empresas de construcciones y trabajos públicos o privados. Por ejemplo, hay empresas que se encargan de la construcción de ciertos edificios del gobierno. Esas también son empresas que se dedican al comercio. Las empresas de fábricas y manufactureras, es decir, que se dediquen a cualquier industria, también son parte del comercio. Las empresas de transporte, ya sea de personas, cosas, por tierra o por agua, o las que se dedican al turismo, también son parte del comercio. Es decir, por ejemplo, AEXA también es considerada como un acto de comercio las acciones que realiza. Cristóbal Colón, etcétera, ¿no? Que se dedican al transporte de personas. Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas, como los periódicos, también son empresas cuyos actos se reputan de comercio. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales. Empresas de comisiones son, por ejemplo, las ventas por catálogo, ¿no? Que por vender tú obtienes una comisión por cada venta de un producto. Esas son empresas de comisiones. Las empresas de espectáculos públicos también son actos de comercio, por ejemplo, el teatro. Las operaciones de comisión mercantil. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles. Mediación es cuando hay una empresa externa a la sociedad mercantil que actúa como mediador entre un comprador y un vendedor, o actúa como mediador dentro de la misma empresa, ¿sale? También las operaciones de bancos, es decir, todos los bancos realizan actos de comercio. Los contratos de seguro de toda especie, todas las aseguradoras, por ejemplo, si tú tienes un seguro de vida, es un acto de comercio. Los depósitos por causa de comercio, que te depositen porque vendiste un producto, porque te están pagando un producto, también. Los depósitos en almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda, los cheques, las letras de cambio, por ejemplo, los remesas, cualquier título de operación de crédito, como por ejemplo el pagaré, también. Aquí dice títulos a la orden, obligaciones de los comerciantes, los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en los que concierne el comercio y el negociante que tiene su servicio. Las operaciones, aquí dice en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como por ejemplo los pagarés, y cualquiera otros actos de naturaleza, dice. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijado por un árbitro judicial. Es decir, en caso de que tú tengas duda y en que la ley no exprese de manera clara si lo que tú realizas es un acto de comercio, se somete a la opinión de un árbitro judicial, de un funcionario público, y él te va a definir si es acto de comercio o no. Ahora acá viene algo muy importante, nos habla de cuáles no son actos de comercio y nos dice que no son actos de comercio la compra de artículos, mercaderías que son para nuestro uso o consumo o los de nuestra familia, ni las reventas hechas por obreros cuando ellos fueren consecuencia natural de la práctica de su oficio. Es decir, lo que les ponía de ejemplo, si yo voy a comprar un pollo para mi familia, yo no porque lo esté comprando ya me convertí en comerciante, dado que ese pollo es para mi consumo, para el consumo de subsistencia de mi familia. Lo mismo pasa cuando un obrero hace una reventa, por ejemplo, de algo que hubo en su fábrica o en el lugar donde trabaja, porque se supone que forma parte de su trabajo. Supongamos, por ejemplo, los de Peñafiel, ¿no? Los de Peñafiel de alguna manera venden el producto, pero como esa es una consecuencia inherente al trabajo que hacen, no por eso ellos son comerciantes, sino son comerciantes la empresa que los contrató, para que me comprendan un poquito. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy.
Ya hablamos un poquito acerca de qué son los actos de comercio. La clase que viene vamos a platicar acerca de... Ya vamos a entrar en el estudio de las sociedades mercantiles y con eso nos vamos a quedar. Las sociedades mercantiles son los diferentes tipos de empresas con fines de lucro que se pueden crear, o sin fines de lucro también, que se pueden crear para actos y que son reconocidas por la ley mercantil o por el Código de Comercio. Entonces eso vamos a estar platicando la clase que viene. Cuídense mucho y es un gusto como siempre.